Bob Moses, a legendary civil rights organizer, passes the torch. Bob Moses, un legendario líder por los derechos civiles que nos pasa la antorcha. Amy Goodman y Dennis Monihan. The Ku Klux Klan hung a wanted poster in Mississippi in the early 1960s. A principios de la década de 1960, en el estado de Mississippi, el Ku Klux Klan colgó un cartel de buscado en el que ofrecía una recompensa para la persona que capturara, vivo o muerto, a Bob Moses, un luchador afroestadounidense por los derechos civiles. Moses desafió a sus posibles asesinos y se dedicó a transformar el sur de Estados Unidos y el país entero con su brillante trabajo como activista comunitario. Ayudó a cientos de votantes a registrarse en los padrones electorales y capacitó a personas de diversas comunidades locales para que pudieran hacerlo por sí mismos. Su enfoque práctico y su profunda convicción en la acción no violenta han cambiado la vida de millones de personas. Tenemos que llorar la pérdida de Moses, pero su muerte también debe servir como un llamado a la acción en un momento en el que los derechos electorales por los cuales él y otras tantas personas arriesgaron sus vidas y por los cuales muchas murieron, están nuevamente bajo ataque. A partir de su trabajo en el Comité de Coordinación Estudiantil No Violento, Bob Moses se dio cuenta de que el movimiento por los derechos civiles tenía que centrarse en los estados del sur de Estados Unidos, donde regían las leyes segregacionistas de Jim Crow, pero también tenía que ser un movimiento que abarcara todo el país. Moses también entendió que la educación era la clave para la liberación y más tarde, en la década de 1980, lanzó el proyecto Álgebra, en el que utilizó la enseñanza de las matemáticas en comunidades marginadas como herramienta de organización. En una entrevista con Democracy Now!, Moses expresó: In the civil rights movement, we were able to do was get Jim Crow out of En el movimiento por los derechos civiles pudimos luchar contra la segregación en tres campos muy distintos de la vida del país. En primer lugar, en el ingreso a los establecimientos y servicios de acceso público. En segundo lugar, en el derecho al voto y en el acceso a las estructuras políticas del país. Y en tercer lugar, y este es el hecho menos reconocido, en el acceso a la propia estructura nacional del partido. Access to the national party structure itself. En el último punto, Bob Moses se estaba refiriendo al histórico momento en el que la delegación del Partido Demócrata por la Libertad de Mississippi, que estaba formado en gran medida por personas afroestadounidenses, desafió la hegemonía del Partido Demócrata de Mississippi, conformado exclusivamente por blancos, en la Convención Nacional Demócrata de 1964. Bob Moses nació y se crió en el barrio neoyorquino de Harlem, vivió en viviendas subsidiadas por el Estado y asistió a la escuela pública. Luego de la prematura muerte de su madre a la edad de 43 años, Moses abandonó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard para regresar a su casa y cuidar de su padre enfermo. A los 25 años, inspirado por las noticias que transmitían los medios de comunicación sobre el desafío a la segregación que estaban llevando adelante estudiantes afroestadounidenses en todo el sur del país al entrar y sentarse en las barras de los bares, algo que tenían prohibido las personas afroestadounidenses, Moses se mudó a la ciudad de Atlanta. Una vez allí, pronto fue nombrado secretario de campo del Comité de Coordinación Estudiantil No Violento y más tarde director de las operaciones del comité en Mississippi. En 1961, el 70% de los habitantes negros de Mississippi vivían en el campo, eran pobres y tenían, en promedio, solo 5 años de escolaridad. Solo el 7% estaba registrado para votar y la mayoría de los inscritos no votaba por temor a sufrir represalias violentas. Moses y otros miembros del comité capacitaron a las comunidades afroestadounidenses locales sobre cómo desafiar las pruebas de alfabetización, los impuestos electorales, la violencia y la intimidación que enfrentaban al intentar registrarse para votar. El propio Moses fue brutalmente golpeado en las escalinatas de un juzgado mientras ayudaba a un grupo de personas a registrarse y más tarde, junto con otros miembros del comité, fue encarcelado
encarcelado durante más de un mes acusado de delitos graves. En otra ocasión, un miembro del Ku Klux Klan baleó el automóvil en el que se encontraba Moses, hiriendo gravemente al conductor del vehículo. En 1964, Bob Moses fue uno de los principales organizadores de la campaña Verano de la Libertad, en la que cientos de estudiantes universitarios del norte de Estados Unidos, en su mayoría blancos, viajaron a los estados del sur del país para ayudar a los afroestadounidenses a registrarse para votar y ejercer así su derecho al voto. El 21 de junio de 1964, 3 estudiantes de la comitiva fueron asesinados: James Chaney, Andrew Goodman y Michael Mickey Werner. Los activistas fueron asesinados por supremacistas blancos locales y enterrados en una fosa común que no se encontró hasta 44 días después. Poco después, Moses desvió su atención de los derechos civiles y comenzó a enfocarse en el creciente movimiento contra la guerra. En 1966, para evitar ser reclutado por el ejército, Moses se fue junto con su familia primero a Canadá y luego a Tanzania, en donde se dedicó a enseñar a escolares. Regresó a Estados Unidos después de que el presidente Jimmy Carter concediera amnistía a quienes se habían negado a participar en el reclutamiento. En Estados Unidos, Moses reanudó sus estudios en Harvard y luego, preocupado porque la escuela de sus hijos no enseñaba álgebra, se convirtió en profesor de matemáticas. Fundó el proyecto Álgebra para brindar educación matemática de calidad a todos los niños y niñas y recibió una beca MacArthur, un programa que todos los años premia a residentes estadounidenses que demuestran méritos excepcionales. El proyecto Álgebra busca convertir a cada estudiante interesado en las matemáticas en un referente del activismo comunitario. Moses expresó en Democracy Now! In the Delta of Mississippi, sharecroppers were assigned to do a certain... En Estados Unidos tenemos una educación que podemos llamar para aparceros. En el delta del Mississippi, a los aparceros se les asignaba cierto tipo de trabajo, por lo que la idea era que solo necesitaban cierto tipo de educación. Si trasladamos eso a esta era de la informática, tendremos siervos en nuestras ciudades, tal como había siervos en el delta del Mississippi en la era industrial. Este es el gran desafío que enfrenta nuestro país. Creo que lo que necesitamos es un movimiento por nuestros derechos constitucionales. Necesitamos una enmienda constitucional, algo que sencillamente diga que todos los niños y niñas que viven en el país son niños y niñas del país y tienen derecho a una educación pública de calidad. A lo largo y ancho de Estados Unidos se están aprobando e impulsando leyes que restringen la participación electoral. Sin embargo, el presidente Joe Biden hace caso omiso a los llamamientos generalizados para poner fin a la regla del obstruccionismo legislativo, una regla históricamente utilizada para perpetuar la segregación racial. El fin del obstruccionismo permitiría que legislaciones nacionales que protegen el derecho al voto puedan ser aprobadas por el Congreso. Recordemos de nuevo a Bob Moses. ¿Qué estábamos dispuestos a hacer para que el país viviera de acuerdo con sus ideales? Existe una gran brecha entre los ideales que tiene el país y las prácticas que consiente. Tuvimos que luchar para cerrar esa brecha en los años 60 y esta generación va a tener que hacer lo mismo. Bob Moses descansa. El legado de tu lucha continúa.